Pues ya hemos llegado a las 16:35, ya hemos pasado 5 minutos de rigor y bueno, no nos gusta esperar demasiado, sobre todo para no penalizar a los que estáis aquí puntualmente. Y lo primero es muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Dani Cerqueiro de Docuten y nos acompaña aquí Miguel Varela, el CEO de Teimas, y los dos os saludamos y os agradecemos que nos acompañéis para hablar de un tema que yo creo que es importante para todos y más en un evento como la Maker Faire Galicia, que está muy enfocado en el sector industrial. Como habéis visto por el título y por la información que habéis tenido sobre este evento, pretendemos hablar de un binomio que es digitalización o tecnología y sostenibilidad, que seguro que habéis escuchado muchas veces en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 2-3 años en los que este binomio se ha asociado cada vez más en el mundo corporativo. Partimos de lo primero, de sostenibilidad. Yo creo y después me gustaría tener también la opinión de Miguel sobre esto, que tiene mucha más experiencia todavía en el sector de los residuos, la sostenibilidad, la circularidad. Mi impresión es que las empresas son ahora mismo perfectamente conscientes del impacto que su actividad tiene y que ese impacto va más allá de la parte económica, que también tiene una parte social y una parte medioambiental que es muy relevante. Y se han dado cuenta en los últimos tiempos de que es necesario gestionar ese impacto. Es decir, que no solo vale pensar en la cuenta de resultados, sino que hay que ver cuál es la huella en todos los sentidos que la empresa deja en la sociedad. Y de hecho creo que muchas de nuestras compañías y de las compañías que van a liderar el futuro serán compañías que se preocupen de que ese impacto en la sociedad sea globalmente positivo. Y no solo, repito, en cuenta de resultados, que evidentemente es importante para todos los empresarios. Y bueno, una herramienta que todas las empresas y todos los proyectos han tenido desde siempre para mejorar su resultado han sido siempre las tecnologías. Las tecnologías han valido para eso, para optimizar la capacidad que tenemos para realizar trabajos y, por tanto, para hacerlos más eficientes y con mejores resultados. Y en esto creo que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, porque en gran parte es de lo que vamos a hablar hoy, pues tienen un papel muy destacado. De hecho, estas tecnologías han entrado en las compañías, entraron, si lo recordáis, por hacer un poco la vista atrás, entraron las compañías en los años 50 y 60 y básicamente lo que venían es a hacer más eficientes de trabajos que haciendo de manera manual pues no lo eran. Cálculos, por ejemplo, todos recordamos aquellas máquinas grandes que hemos visto en documentales que permitían hacer cálculos de contabilidad que de otra manera llevaban semanas. O sea que es decir, que mejorar la eficiencia es algo que las tecnologías han hecho. Pero como ahora, y como decíamos antes, el impacto de las empresas ya no solo se mide en la cuenta de resultados y en la eficiencia, sino también en su impacto social y su impacto medioambiental, pues el papel de las tecnologías también debe ser un habilitador para estos dos impactos. Y un poco eso es por lo que estamos aquí, por lo que queremos hablar de estos dos términos y ver cómo se relacionan. Yo tengo que decir personalmente que para una persona, un profesional como yo, que además tiene 2 hijos, que van a vivir en el mundo que le dejemos, espero que sea más duradero del que algunas veces parece, pues tengo que reconocer que es gratificante trabajar en Docuten y después explicaré un poco lo que hacemos, que es una compañía que ayuda a las empresas a ser más sostenibles, entre otras cosas, y también que en el ecosistema gallego haya una empresa como Teimas que tiene todavía más impacto en esta cuestión y por eso es un placer enorme compartir, como os dije antes, con Miguel Varela. Yo os dije que es el CEO de Teimas y Teimas es una de las empresas más relevantes que hay en el panorama tecnológico gallego y que él mismo lo explicará, pero que tiene mucho que decir sobre economía circular y sobre el papel que la tecnología tiene en todo esto. Bueno, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Dani, y buenas tardes a todos y todas que estáis ahí conectados.
Pues si os parece, yo voy a compartir aquí una pequeña presentación y yo quiero que entre todos hagamos un viaje y en el que tratemos todos estos términos de los que se está hablando últimamente: descarbonización, cambio climático, circularidad, recursos, residuos, etcétera. Veamos también un poco las corrientes en las que nos movemos en la actualidad y cuál es el horizonte de oportunidad en esta década que empieza, que yo creo que van a ser los locos años 20 de la digitalización y de la sostenibilidad. Y finalmente, pues contaré rápidamente a qué nos dedicamos en Teimas. Me gusta empezar con esta foto. Probablemente algunas de vosotras identifiquéis cuándo fue sacada. Esta foto es de diciembre del 2015. En el centro aparece Ban Ki-moon, bueno, presidente francés, etcétera. Y es una foto cualificada histórica porque es cuando se firma el famoso Acuerdo de París de la COP, la Conferencia de las Naciones Unidas 25, que se celebra, pues es COP 21, perdón, en París, en Francia. Básicamente, en diciembre del 2015 se alcanza ese acuerdo histórico conforme los 190 y pico estados que conforman las Naciones Unidas se comprometen en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para en ningún caso poder superar la famosa barrera de los 2 grados centígrados, que pondría en serio riesgo lo que es la vida en la Tierra y los ecosistemas terrestres y la vida de las personas. ¿Y qué ha pasado desde ese 2015? Pues después de ese 2015, a ver si me deja pasar esto, pues parece que la cosa tampoco es que haya mejorado mucho, porque como vemos en esa línea azul, las emisiones de gases de efecto invernadero han ido subiendo. En el 2020 se nota claramente que bajan un poquito por motivo del cierre que hubo en muchos países del mundo derivado de la pandemia del COVID, pero todos los indicadores científicos dicen que vamos a retomar una senda de emisiones que en todo caso va a ser completamente insuficiente para alcanzar esos objetivos climáticos del Acuerdo de París. Más datos. Una entidad poco sospechosa de ser ecologista, como el Foro de Davos o el Foro Económico Mundial, lleva años alertando en su informe de riesgos globales, que emite año tras año, donde los mayores riesgos a los que se enfrenta la humanidad siempre están derivados por temas relacionados con el cambio climático. Eventos climatológicos extremos, daños provocados por el hombre en el medio ambiente, etc. Calentamiento global. En cuanto a economía circular, aquí tenemos a esta persona que muchos reconoceréis también. Ella es la navegante inglesa Ellen MacArthur, navegante olímpica. Pues hace exactamente 15 años aproximadamente, Ellen MacArthur asume un reto y es la persona que asume el reto de dar la vuelta al mundo en un catamarán, que se ve ahí al fondo, en solitario. Consigue dar esa vuelta al mundo, dura aproximadamente la travesía unos 72 días, superando un récord que había anterior a ella. Pero quizás más interesante que ese reto es que Ellen MacArthur lo que cuenta es que durante ese viaje pues lo que tiene es una especie de epifanía, ¿no? Se da cuenta ahí de una problemática. Se da cuenta que mientras viaja por el mundo en su catamarán, ella está sola, el barco es su mundo y tiene que gestionar de forma eficiente todos los recursos de los que dispone, recursos energéticos, alimentarios, el agua, etc. Y cuando llega a puerto, ella lo que empieza a pensar es que realmente la economía mundial se parece bastante a ese barco, ¿no? Si en la economía mundial seguimos trabajando con un concepto lineal, es decir, fabricamos cosas, las usamos y luego las tiramos, probablemente lleguemos a una circunstancia de colapso o de agotamiento de los recursos de los que disponemos. En cambio, si imitamos a cómo funciona la naturaleza, donde realmente pues, no hay, por ejemplo, residuos, todo tiene un sentido, todo forma parte de la cadena de la vida natural, que es lo que se llama el concepto de economía circular, pues probablemente podamos alimentarnos, tener energía, tener vivienda, tener ropa, pues todos los habitantes del planeta. Eso es, digamos, que es la reflexión a la que llega ella después de esa reflexión. Pero economía circular no solo habla de gestión de recursos o de gestión de residuos o de ecodiseño. Un reciente estudio que saca también la propia Fundación y que lo ha recogido la propia Unión Europea en su Ley Europea del Clima es que cuando hablamos de cambio climático, siempre pensamos en tubos de escape de coche, siempre pensamos en fábricas humeantes echando humo por chimeneas, etcétera, pero eso es responsable de la emisión del 55% de los gases de efecto invernadero.
El otro 45% de gases de efecto invernadero que el hombre vierte a la atmósfera están directamente relacionados con la producción de materias, con la extracción de materias, con la producción de productos a partir de esas materias primas, con el uso de esos productos y con la disposición final. Con lo cual, la conclusión es que si nosotros aplicamos técnicas de economía circular, ecodiseño, ampliación del ciclo de vida, gestión eficiente de los recursos y de los residuos, etcétera, podríamos llegar a reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí entramos en la parte de recursos. Y quizás la primera pregunta que debemos hacernos es, bueno, pues a lo mejor no tenemos que preocuparnos tanto porque a lo mejor en el mundo, el planeta Tierra ya nos surte de recursos a todos, ¿no? Y la realidad es que no es así. La realidad es que cada década que pasa somos 1.000 millones de personas más en el planeta Tierra y todos demandamos calor para cocinar y para calentarnos cuando hace frío, demandamos vestidos, demandamos vivienda, demandamos transporte, demandamos comida y calidad alimentaria de la comida, etc. Un gráfico que me gusta mucho compartir y que demuestra si realmente hay recursos para todo el mundo es este, que es el del famoso Earth Overshoot Day o Día de Sobrecapacidad de la Tierra, que es básicamente el día del año en el que todos los seres humanos del planeta Tierra hemos consumido los recursos que la naturaleza nos puede dar. Y como veis, la barra roja, desde 1970 hasta la actualidad, cada vez es más grande. Quiere decir que cada vez los seres humanos que habitamos el planeta consumimos los recursos que el planeta nos da antes. En estos momentos, en el año 2020, para tener todos los recursos energéticos, alimentarios, vestimenta, transporte, etcétera, todos los seres humanos del planeta necesitaríamos casi 1,6 tierras. Si queremos bajar a nivel país, en España el 25 de mayo se han consumido todos los recursos de los que dispondríamos. Esto quiere decir que si todo el mundo viviera como vivimos en España, necesitaríamos ya 2 mundos. Y se estima que para 2030 vamos a necesitar probablemente 3 mundos para darnos los recursos suficientes, lo cual esto debería hacernos reflexionar. Y esto es un tiempo de reflexión en el que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea se están tomando medidas. En primer lugar, pues ya empezamos a hablar, ya desde Europa se empieza a hablar ya no de las 3 Rs. ¿Os acordáis que se hablaba de reusar, reutilizar, reducir, reutilizar y reciclar? Ahora ya hablamos de las 9 Rs: rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, remanufacturar, repensar, etcétera, lo cual encaja perfectamente con la jerarquía de residuos de la Unión Europea, que al final es la jerarquía de residuos que sigue prácticamente todo el mundo, donde el mejor residuo es el que no se produce, importante la prevención y la reducción, preparación para reutilización, reciclado, recuperación y finalmente el depósito en vertedero, que debería ser la última alternativa. Es decir, que cuando hablamos de recursos o residuos estamos hablando de circularidad, con lo cual si hablamos de circularidad estamos hablando también de cambio climático, pero es que aparte de eso, cuando hablamos de residuos, los residuos también son responsables de las emisiones de un 4% de los gases de efecto invernadero del mundo. El 4% de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo se producen por emisiones derivadas de los vertidos, sobre todo de residuos orgánicos que se depositan ahí, que se pudren, generan gases de efecto invernadero como el metano. Lo que quiero decir en esta primera parte es que al final hablar de calentamiento global o cambio climático, hablar de economía circular o hablar de gestión de recursos y de residuos es hablar de 3 caras de la misma moneda. Pero realmente lo que estamos hablando es que el cambio climático mata a 250.000 personas al año, según la Organización Mundial de la Salud, y provoca 26 millones de refugiados climáticos, gente que vive tan tranquilo en sus lugares de origen, sobre todo en países en vías de desarrollo, y que por causa de efectos climáticos o del calentamiento global se ven obligados a migrar. Son refugiados que se conocen como refugiados climáticos. Con lo cual, cuando hablamos de residuos, de recursos, de circularidad o de cambio climático, tenemos que hablar de salud de las personas. Y aquí hay un argumento ambientalista o ecologista que se ha ido utilizando muchas veces, lo hemos visto en las camisetas, Save the Planet, y lo cierto es que el planeta lleva 5.000 millones de años girando alrededor del Sol, ha tenido épocas de glaciación, han caído meteoritos, ha habido varias extinciones masivas de especies y va a seguir girando.
la realidad es que estamos en un momento donde realmente todas las problemáticas que están sufriendo las especies que habitamos en el planeta, entre ellos el ser humano, vienen provocados precisamente por el ser humano. Con lo cual, cuando hablamos de gestión de residuos, circularidad, cambio climático, lo que hablamos es directamente de la salud de las personas. Y esto quizás, que a lo mejor puede ser un argumento un poco catastrofista, ahora vamos a entrar en un tiempo de oportunidades, ¿no? Es curioso cómo al final parece que la historia se repite. Resulta que hace 100 años, en el 18 acaba la Primera Guerra Mundial y acto seguido empieza la famosa pandemia de la gripe del 18, también conocida como gripe española, que acaba aproximadamente en el año 2021 y entramos en una década, 1920-1930, que es la década conocida como los locos años 20, ¿no? Que fue una época de desarrollo social y desarrollo económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Y a mí me gusta pensar que en esta década que entramos van a ser otra vez una repetición de lo que pasó hace 100 años, unos locos años 20 que tengan dos vectores fundamentales de progreso, por un lado la digitalización y por otro la descarbonización. Y en el ámbito europeo, sin duda, si va a haber una persona que es protagonista de este tema, es esta mujer, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que pare la Ley Europea del Clima, junto con Frans Timmermans, comisario europeo de Medio Ambiente, pare el Plan de Acción de Economía Circular y todo esto bajo el paraguas del Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que establece la aspiración de conseguir que en el año 2050 la economía de la Unión Europea sea una economía neutra en carbono, carbon cero o descarbonizada. Esto no quiere decir que no se emitan gases de efecto invernadero. Lo que quiere decir es que esos gases de efecto invernadero hay que reducirlos y para ello establecen un conjunto de medidas amplio y que aparte de eso hay que compensarlos para conseguir una neutralidad carbónica. Con estos dos pilares que comentaba. Y para ello tenemos que apoyarnos en digitalización y en descarbonización. Y lo cierto es que en eso en Teimas, pues la verdad es que sabemos bastante de este tema, porque llevamos desde el año 2008 construyendo tecnología, software disponible en la nube que beneficia al medio ambiente, que ayuda al progreso de la sociedad, en general al progreso de las empresas que utilizan las herramientas que nosotros fabricamos y sobre todo con el objetivo de que, como hemos visto antes, mediante estas acciones se pueda proteger precisamente la salud de las personas por medio de un medio ambiente muchísimo más respetuoso. ¿Y dónde incide Teimas? El tema de la sostenibilidad pues es un campo enorme y nosotros incidimos en esos dos aspectos. Primero, tecnología, es decir, digitalizamos procesos y nos centramos en concreto en un aspecto de la sostenibilidad que tradicionalmente ha sido como el patito feo dentro de todo este tema del mundo verde, que es la gestión de residuos. En el año 2008 fundamos Teimas y durante todo este tiempo hemos fabricado distintos productos disponibles en la nube que sirven a distintas empresas que forman parte de la cadena de valor o del ciclo de vida de la gestión de residuos, desde empresas que producen o generan residuos, hasta empresas que los recogen y los transportan, hasta empresas que los almacenan, que los reciclan, que les aplican algún tipo de valorización, hasta convertirlos en materias primas que se vuelven a reintegrar en la cadena productiva. En la actualidad trabajamos con 500 centros gestores de residuos y con más de 10 multinacionales y empresas cotizadas en bolsa que gestionan también los residuos que producen junto con nosotros, sobre todo con dos productos. Lo que hemos visto durante todo este tiempo es que hemos pasado de, normalmente el residuo es algo que ha sido tradicionalmente poco cuidado en las compañías, muchas veces nos comportamos con los residuos como nos comportamos a veces en casa, una vez que sacamos la basura fuera de casa pues nos da un poquito igual y esto ha provocado que todo lo relacionado con digitalización y gestión de residuos haya estado tradicionalmente muy por detrás de lo que debería estar a nivel de modernización tecnológica. Así durante todo este tiempo lo que hemos visto es infinidades de hojas Excel difíciles de cuadrar y consolidar datos, muchísima información en papel que hace difícil, primero, llevar el control de los mismos y, por otro lado, muy importante, poder extraer conocimiento de esos datos, conocimiento que sirva para ser un pilar fundamental dentro de la política de cambio climático o circularidad de la compañía. Y además, y lo estáis viendo los que trabajáis en el sector, cada vez hay más normas, cada vez hay más obligaciones por parte de las administraciones públicas para llevar una gestión eficiente tanto de los residuos que producimos como de los residuos que gestionamos.
De esta forma nosotros proveemos dos herramientas fundamentales. Una en la que me voy a parar un poquito menos, que es Station, es una herramienta para gestores de residuos, que en estos momentos la utilizan 500 gestores de residuos en todo el territorio nacional. Y sobre todo pensando en gran empresa, creamos recientemente un producto nuevo llamado Cero, orientado a gran empresa multinacional que produce residuos tanto en complejos industriales repartidos en todo el mundo como en distintos puntos localizados en la geografía. Y por medio de esta herramienta, disponible en la nube, con una capacidad analítica muy potente, etcétera, lo que permitimos es que, por un lado, podamos tener un control de lo que es la operativa y el cumplimiento normativo relacionado con la gestión de residuos, integrando además datos de distintas fuentes, porque aquí pensamos que tenemos muchos proveedores, que tenemos distintos sistemas internos de las compañías que pueden proporcionarnos la información relacionada con el vector residuos, y con esta información operativa, por medio de Cero, la transformamos, la expresamos con KPIs, etcétera, que nos sirven para elaborar desde memorias de sostenibilidad hasta memorias de circularidad, bueno, archivos cronológicos, libros de registros, y extraer claramente tendencias y conocimiento relacionado que nos sirva para, bueno, pues precisamente para contribuir a la descarbonización de nuestra propia compañía. Deciros finalmente también que también tenemos una pata de innovación en la que estamos avanzando en algún proyecto un poquito más singular. Tenemos un proyecto cadena que llevamos con la empresa Telefónica, que es cliente nuestra desde hace mucho tiempo. Por medio de cadena utilizamos la tecnología blockchain que nos presta el grupo Telefónica, que es nuestro socio tecnológico en este caso, y lo que estamos haciendo es una certificación de la trazabilidad de la cadena del residuo. Queremos saber desde cuándo se produce ese residuo, a dónde va posteriormente y cuándo ese residuo se puede convertir en una materia prima que se pueda reintegrar otra vez a la cadena de fabricación. Y finalmente otro proyecto que aquí estamos colaborando fuertemente con la Universidad de Santiago es precisamente poder, en todos estos flujos de trabajo, poder calcular la pegada de carbono y entender, bueno, cómo poder simular distintos modelos, pues cómo nos puede beneficiar aplicarle un tratamiento A, B o C a los residuos que producimos. Finalmente, una reflexión. El mantra que tenemos en estos momentos en el mundo es que las grandes compañías tienen que ser sostenibles, tienen que poner la sostenibilidad en el core de su estrategia empresarial, en el core de su negocio. La pregunta es, ¿podemos hacer esto realmente sin herramientas digitales? Y lo cierto es que yo creo que no. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Estupenda presentación. Por un lado, bueno, quería comentarte que un propósito tan potente para una compañía es realmente apasionante y que, bueno, sé que aún no tienes hijos, pero en el momento que los tengas seguro que van a estar muy orgullosos de ti, porque contarán, papá dirige una compañía que, entre otras cosas, ayuda a salvar el planeta y no creo que haya un propósito mayor. Bueno, ahora voy a pasar yo a compartir. Voy a pasar yo a compartir la presentación sobre Dokuten y sobre también lo que nosotros hacemos y lo que nosotros también ayudamos al planeta, que también ese es el objetivo. Un minuto. Compartirte. Aquí. Bueno, estáis viendo ahora ya mi presentación, entiendo, ¿no? Sí. Sí. Vale. Bueno, lo primero es que, bueno, cuando estábamos preparando esta charla, cuando Miguel me explicó que iba a hacer este marco, este análisis del marco en el que estamos, tanto normativo como de estado de la situación, de la sostenibilidad y quizás de casi un termómetro de la salud del mundo, que por un lado en parte es aterrador. Yo no dudo, no niego que a mí me produce una cierta angustia, sobre todo por las generaciones que vienen, pero también, y esto ya lo hemos hablado en algunas conversaciones, el hecho de que se abren una serie de oportunidades grandes y que creo también en la capacidad del ser humano para resolver problemas gracias a su ingenio. Y creo que si hay un ingenio que está cambiando el mundo es la informática, es la digitalización, es lo que llamamos transformación digital. Y en eso también estamos en Dokuten. Bueno,
Dokuten, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues Dokuten nos dedicamos a convertir a nuestros clientes en empresas sin papel. Intentamos que quiten los papeles, especialmente de los procesos administrativos, que es donde en general se produce una gran cantidad de documentación en papel en las empresas. Y para ello tenemos tecnologías de firma digital y de factura electrónica de que os hablaré brevemente en esta presentación. Bueno, aquí tenemos un compendio de empresas con las que trabajamos. Nosotros también trabajamos con empresas de tamaño medio y medio grande, pero lo importante es cómo ayudamos a las empresas. Y bueno, nosotros sabemos y creo que todos somos conscientes de que en parte por lo que ha contado Miguel, pero también en parte por otras cuestiones más relacionadas con la eficiencia y con la necesidad de ser más competitivos, que todos estamos metidos en un proceso de transformación digital. Es decir, esto cuando hablábamos hace 5 o 6 años aún había ciertas reticencias a ciertas personas que creían que esto era pasajero bueno, que era una moda más. Pero creo que ahora todos somos conscientes de que los negocios que no se han transformado o están en proceso de hacerlo, pues van a tener serias dificultades para poder competir y para poder salir adelante. Al final, transformar digitalmente no es más que usar tecnologías digitales para optimizar procesos que antes hacíamos de una manera tradicional, pero que el core de lo que hacemos sigue siendo lo mismo. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de los artesanos de Buño, de un pueblo de Costa da Morte, que son famosos por su olería, por las vasijas que hacen. Y bueno, evidentemente, en su caso, la transformación digital no significa que dejen de hacer, como se lleva haciendo cientos de años, las piezas, sino que, por ejemplo, el proceso de comercialización se puede hacer online. Es decir, el core de su negocio sigue siendo el mismo, pero las herramientas digitales les permiten llegar a sitios donde antes no podían llegar. E igual la parte administrativa, que se puede gestionar pues, con un RP en vez de con la contabilidad del pincho que hacían antes, pero que no tiene por qué modificar en muchos casos cuál es el core de negocio. En otros sí, pero en muchos casos no. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en este entorno de transformación digital, nosotros en Dokuten somos conscientes de que uno de los problemas que tienen las empresas es el exceso de trabajo administrativo. Y además de que este exceso de trabajo administrativo produce, bueno, es producido y por otro lado produce mucho papel. Que bueno, es una de las razones, como os imaginaréis, que hace que las empresas tengan más impacto medioambiental. ¿Y por qué hay papel? Esto también es una cuestión curiosa porque en el momento en el que estamos, la mayoría de los documentos que nos intercambiamos entre empresas son documentos digitales. Son documentos que se generan digitalmente y muchas veces se intercambian digitalmente por correo electrónico, compartiendo por herramientas colaborativas. Entonces, ¿por qué hay tanto papel en las empresas si los documentos se originan y se envían digitalmente? Pues principalmente nosotros detectamos dos cuestiones. Una, cuando entra en juego la firma, y la firma tradicional se hace en papel. Entonces, en el momento que hay un documento, un contrato o cualquier otro tipo de documento que tenga que ser firmado, en el momento en el que el documento es firmado, pasa al formato papel porque es la manera de guardar el original que tiene la firma y por tanto tiene el valor legal. Con todo lo que ello conlleva. Con el formato papel es muy ineficiente, pues desde el punto de vista del almacenamiento, desde el punto de vista de la distribución, comparado con el digital. Pero esa es una de las razones por las que las empresas todavía guardan acetas y tienen contratos y documentación ahí. Y el otro son las facturas. En las facturas, en muchos casos, todavía no ha habido la transformación a digital, o si la ha habido es parcial. Por ejemplo, hay muchas empresas que reciben PDFs, pero como tienen que tener un ciclo de validación y aprobación de esa factura hasta llegar al pago, se imprime la factura para ir pasándolo por las diferentes mesas y que se vayan poniendo cuños hasta que se acaba pagando. E incluso ahí está, bueno, en muchos sitios también se hace esta cuestión de unir la factura con los albaranes correspondientes y demás, los grapamos y los guardamos y bueno, pues si pensáis, gran parte de los documentos que tenéis en muchas de vuestras empresas en papel son debidos a estas dos circunstancias. ¿Y qué problemas genera todo esto? Bueno, pues genera problemas de todo tipo. Desde el punto de vista de la firma, el hecho de tener que hacerla en papel, y ahora veréis que hay una alternativa digital perfectamente válida para todo esto,
Pero cuando tenemos que firmar en papel documentos, pues una de las cuestiones es que se ralentizan los procesos, sobre todo cuando hay una distancia. De hecho, muchas veces la solución que busca la gente cuando tiene que buscar a distancia un papel es esto de yo te lo mando, tú lo imprimes, lo firmas, lo escaneas y me lo vuelves a mandar. Que yo os adelanto que eso no tiene ningún valor legal, porque es como si yo cojo la firma de Thomas Edison y la meto en un documento pegada y digo que Thomas Edison ha firmado ese documento. No hay ninguna manera de comprobar caligráficamente que esa firma ha sido hecha por mí. Por tanto, aparte de hacer una ilegalidad, seguimos teniendo que tener el papel de alguna manera. ¿Vale? Esto pasa en contratos mercantiles, en contratos laborales que tardan en firmarse y muchas veces esto es un problema para las empresas por el hecho de tengo que tener a alguien mañana en un sitio y esa persona debe firmar un contrato antes de entrar en su puesto de trabajo. Claro, si el formato es en papel y tiene que llegarle, pues dependemos de un cierto transporte físico y puede ser que no llegue. Bueno, esto en digital evidentemente se evita. En las facturas también es un problema. Primero, los recursos empleados, por ejemplo, en la gestión de facturas recibidas, que esto muchas empresas tienen personas simplemente para recoger las facturas, para picarlas y meterlas en sus sistemas de contabilidad y para ese flujo de esos ciclos de validación de los que hablábamos antes. Esto puede implicar incluso un retraso en pago a proveedores, en la gestión de proveedores, que es una cuestión crítica para muchas empresas. Y evidentemente hay cuestiones relacionadas con huella de carbono. Es decir, no solo el papel, también evidentemente los transportes, es decir, el elemento físico necesita una serie de recursos que el elemento digital no necesita, aunque evidentemente lo digital también gasta energía, pero de una manera mucho más eficiente en general que, por ejemplo, cuando mandamos una carta a otra parte del mundo, que imaginaos la huella de carbono que eso deja desde que yo imprimo, utilizo tinta, utilizo papel, lo meto en un sobre, se lo doy a alguien, eso va en un transporte hasta el otro lado. Bueno, pues todo eso comparado con lo que cuesta un envío digital es ridículo. Y además, y creo que tiene que ver también con sostenibilidad o por lo menos con impacto en este impacto global que tienen las empresas en su relación con los trabajadores. Primero, porque a veces el hecho de tener formato papel implica que la copia única la tiene la empresa. Esto pasa mucho con los contratos. La copia única la tiene la empresa y el trabajador o lo guarda él de una manera ordenada la copia que le toca, o cada vez que quiere ver su contrato, pues lo puede tener perdido, tiene que ir a la empresa a preguntar y demás. Cuando tienes documentación digital bien ordenada, es mucho más fácil dar acceso a la gente a la documentación que necesita con los permisos necesarios para ello, por supuesto. Y además, la digitalización de procesos administrativos y también de otro tipo de procesos, lo que evita es que se dediquen recursos humanos a trabajos repetitivos, que en general no son los más gratificantes para la mayoría de los trabajadores. Es decir, en el fondo, creo que todos nos gusta estar en un trabajo en el que aportemos valor y no en un trabajo en el que simplemente tengamos que hacer una tarea una y mil veces porque lo requiere ese proceso. Bueno, pues estos problemas se solucionan, como os decía antes, gracias al uso de tecnologías de firma digital y de factura electrónica. Y en factura electrónica veréis que hay una parte de emisión y una parte de recepción. Y ahora me voy a meter brevemente a hablar de estas soluciones, de algún caso, para que entendáis un poco cómo se utilizan y de los beneficios, especialmente también de la parte medioambiental. Firma digital. Bueno, lo primero, ¿qué puedo firmar? Que esto es una pregunta que hace todo el mundo. Bueno, pues se puede firmar cualquier documento que firmamos en papel. De hecho, hay una legislación. Después, si a alguien le interesa, le mando el enlace a la legislación, pero no quería extenderme aquí, pero una legislación europea que se llama el reglamento EIDAS, que recoge cómo deben ser las soluciones de firma digital y de otros servicios parecidos, como el de identificación electrónica, lo que os permite ahora hacer en los bancos de que no necesites para abrir una cuenta estar en presencial, sino con algún tipo de reconocimiento de cámara y con un documento que identifique puedes hacer esa identificación. Bueno, pues la Unión Europea, que como todos sabéis es un ente que regula mucho, pues la legislación sobre firma está bien asentada y de hecho en España es uno de los primeros países que hubo. En España ya hubo una legislación sobre firma digital desde el 99,
pero la que nos atañe ahora, el eIDAS, entró en vigor en 2016 y, bueno, garantiza que todos los sistemas que permitan identificar al firmante de una manera inequívoca y, por otro lado, que permitan, que garanticen que el documento desde que es firmado no se modifica, pues todos los sistemas que garanticen eso son sistemas legales de firma. ¿Vale? Y además de la firma, también permite la notificación electrónica, es decir, la alternativa digital al burofax. Es decir, porque para muchas comunicaciones no es necesario que la contraparte firme un documento, sino que quede constancia que nosotros hemos hecho esa comunicación y la otra parte se ha enterado de esa comunicación. Vale, pues la legislación también nos lo permite. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues necesitamos trabajar con lo que se llama un prestador de servicios de confianza, que es una figura que define esa misma legislación europea y que, bueno, entre comillas, porque esto no es un símil exacto, pero viene a ser un notario digital que garantiza la trazabilidad de todas las comunicaciones que pasan por él. Es decir, que si trabajáis con una empresa de firma digital que hace las cosas bien, esa empresa, si después hubiera cualquier tipo de problema sobre ese proceso de firma o sobre esa notificación, te podría dar un documento donde te indica los pasos y garantiza los pasos por los que ha pasado esa comunicación. Desde Pepito ha enviado este documento a firmar desde esta IP este día a esta hora, a fulanito lo ha abierto, lo ha firmado con este sistema y lo ha vuelto a enviar. Bueno, pues todo eso, dejar la trazabilidad de todo eso es de lo que se encarga una empresa como nosotros, un prestador de servicios de confianza. Y de esta manera te garantizas que estas comunicaciones digitales están garantizadas, justamente. Bueno, vamos ahora a la parte de factura electrónica. Y lo primero también es hablar de cuál es, primero, aclarar como en la parte de firma que hay una legislación en España de factura electrónica clarísima. De hecho, desde la legislación permite desde principios del siglo XXI emitir factura electrónica, pero ahora, además, ya no necesitas tener ningún tipo de firma digital. Antes no podías mandar un PDF adjunto, hasta el 2012 no se podía mandar un PDF adjunto y que ya valiera como factura, sino que ese PDF tenía que ser firmado de alguna manera. Bueno, había que meterle algún mecanismo de sellado al documento para que se garantizara. Pero ahora ya vale o sea, ahora para facturar yo a otra persona ya le mando un PDF en un adjunto y eso ya es facturación electrónica. Esto no quiere decir que ese formato, el PDF, que es el formato más utilizado de factura electrónica en España, por supuesto, sea un formato que vale para todos los usos que se utiliza la factura electrónica. Y de hecho, para uno de los usos más habituales, que es la facturación a público, no vale porque las entidades públicas requieren que utilicemos un formato inteligente de XML. ¿Vale? Bueno, entonces, la emisión de factura electrónica en España suele hacerse todavía, quitando las partes de emitir en PDF, que yo creo que prácticamente todas las empresas ya lo hacemos, pero la emisión de esos formatos inteligentes, son formatos avanzados que dan más información al receptor, generalmente se utilizan solo cuando tenemos una obligación. O una obligación legal, en este caso ya os digo que desde el 2015 la administración exige que cuando tienes un contrato con ellos y quieres cobrar una factura de un cierto importe, tengas que emitir la factura a través de FACE o de un punto de recepción de facturas y en un formato concreto. ¿Vale? Pero también puede ser una obligación de cliente, que tu cliente que ya quiere recibir facturas en formato electrónico por las ventajas de información que tienen, pues te exija que le mandes a él una factura electrónica. Y bueno, muchas veces te dará un portal o algún tipo de solución, después hablamos de recepción de factura, pero otras veces simplemente te pide mándame este formato y tú tienes que buscarte la manera de hacerlo. En recepción de factura, estamos hablando también de un proceso muy mejorable digitalmente, pero que además tiene mucho más valor para las empresas. Ya os digo que normalmente la emisión suele ser debido a una obligación legal, pero la recepción es una cuestión de eficiencia.
como comentaba antes, hay muchas empresas que gastan muchos recursos en tener personas que reciben manualmente las facturas. Además, las facturas suelen venir en diferentes formatos y por diferentes canales, desde facturas físicas hasta facturas por correo electrónico, hasta facturas que llegan a otro correo electrónico que no es el de administración. Bueno, pues hay alguien o un equipo que se dedica a recoger esas facturas y a picarlas a mano en el sistema de contabilidad, y además de picarlas a mano en el sistema de contabilidad, después hacer una aprobación de esas una validación de esas facturas, viendo pues las típicas normas de tiene que tener un número de pedido, o la factura, solo recibimos facturas por ejemplo, del 1 al 10 es el único momento en el que recibimos facturas con fecha del mes pasado, y se parte del 10, ya tiene que ser de este mes. Bueno, pues todo este tipo de reglas normalmente se hacen con personas y de manera manual. Y después además pasa un flujo de validación personal, de aprobación de personas, en el que ciertas figuras directivas de la empresa revisan la factura para llegar al pago. Bueno, pues las soluciones de recepción de factura y la que nosotros proponemos a nuestros clientes, lo que deben es evitar que esto se haga de una manera manual y que se haga de una manera repetitiva. ¿Y cómo conseguimos eso? Bueno, pues primero lo que le damos a los clientes es alternativas para que sus proveedores no tengan excusas para enviar una factura en digital. Y digital estoy hablando de hasta PDF por correo electrónico. Es decir, porque también hay la alternativa de que te manden en papel y digitalices el papel, pero eso sigue siendo un problema porque al final tienes un papel, aunque evidentemente si tienes un sistema de digitalización homologado te puedes quedar con lo digital. Pero si tú le das alternativas a tu proveedor, ¿por qué te tiene que mandar una factura en papel y no te la puede mandar en PDF? Yo creo que a estas alturas prácticamente no hay nadie que tenga un problema tecnológico de conocimiento para enviar una factura por PDF, ¿no? Bueno, pues entonces le damos alternativas para que el papel se evite desde el origen, que aparte también tiene peso de sostenibilidad, porque cuando escaneamos no estamos evitando que alguien gastara un papel al principio. Esto es una cuestión muy relevante. ¿Y qué alternativas les damos? Pues bueno, una alternativa es darle un portal de proveedores. Es decir, esto es que se conecten a una página web, en este caso de Docuten, de nuestra empresa. Los proveedores no pagan por ello, pero se conectan a una página web con su login y con usuario y escriben allí su factura. O la suben si ya la tienen en algún tipo de formato, o la escriben allí, y eso permite que el receptor, nuestro cliente, reciba todas esas facturas digitalmente y se integren directamente con su ERP o con su sistema de contabilidad. También nos conectamos con canales FACE, B2B y PayPal, son lo que se llaman hubs de intercambio de facturas electrónicas, es decir, puntos donde yo puedo dejarte una factura y tú la puedes recoger. Entonces, si la otra parte ya emite factura electrónica, esto ya os digo que no es lo habitual, pero por si acaso, pues nosotros podemos ir a recogerse la FACE B2B en el caso de España o a PayPal en el caso europeo, que es el hub europeo. Y después, y quizás es lo que hace más usable la solución y hace que más empresas pueden meterlo, es que nosotros leemos los PDFs adjuntos a un correo electrónico y podemos sacar, por medio de una tecnología que se llama OCR, podemos sacar los datos de los campos relevantes para que esos campos los cogemos y los metemos directamente en su sistema de contabilidad, en ese RP que os decía antes. Y a partir de ahí se lanza un proceso de validación automática con las reglas que determine la empresa, que puede ser estas que os decía antes, de que tenga un número de pedido, que la fecha se corresponda adecuadamente, que aparte de que los datos estén correctos, como que los NIF sean correctos, tanto el del proveedor como el del cliente. Bueno, y que si eso no se cumple, se avise directamente al proveedor para que haga cambios en la factura y no tenga que intervenir nadie, ni en mirar la factura, ni en enviar esos correos, esas comunicaciones. Y por último, se haga ese flujo de validación por las personas que determine la empresa, también en función de los diferentes caminos, porque hay veces que, dependiendo de la factura, hay personas diferentes que tienen que validarla. Bueno, pues se generan esos flujos para que la validación se haga de una manera digital, no haya que imprimir la factura, no haya que ponerle un sello, y al final, cuando esté validada, se puede dar orden de pago, como se hace en todos estos casos. ¿Vale? Pues os imaginaréis el tiempo que se ahorra las empresas en horas no productivas, sí, pero que sin valor de sus trabajadores, porque al final esto es una tarea repetitiva
que además cuando las personas hacen tareas repetitivas, pues se equivocan en un grado más o menos, pero siempre se acaban equivocando, y para esto es para lo que se han diseñado, para lo que sirve la informática actual, para justamente resolver tareas que no dan ningún valor si las hacen personas. ¿Y cuáles son los beneficios de todo esto? Y ya con esto termino y pasamos, si queréis, al turno de preguntas. Bueno, pues evidentemente una parte de eficiencia, evidente. Creo que cualquiera que haga un mínimo análisis se dará cuenta. Nosotros hacemos un cálculo del retorno de inversión para cualquier cliente, tanto el que nos lo pide, aunque no sea cliente, como con los que estamos trabajando, y ya os puedo decir que hay un retorno de inversión siempre en el primer año. Lo que contamos, y de verdad que es absolutamente verdad, es que por cada euro invertido en una solución como la nuestra se ahorran 2, y en general en 3 años estamos hablando de entre un 70 y un 80% de retorno de inversión. Por lo tanto, son retornos enormes y en inversiones iniciales bastante pequeñas. Este es un caso, por ejemplo, Nortempo, y esto lo tenemos en un vídeo en nuestra web. Nortempo es una TT, ellos evidentemente tienen una carga de firma enorme, y bueno, pues solo en el primer año de utilizarnos ahorraron 100.000 euros, porque imaginaos cada proceso que tenían antes en el que pues de repente tienen que poner a 20 personas al día siguiente en un supermercado a 200 kilómetros de su sede. Pues antes mandaban a una persona para que estuviera allí recibiendo a la gente, se encargara de firmar los contratos y demás. Bueno, pues pasaron a hacerlo digitalmente, y que todo ese trajín personal y todos esos recursos pues se disminuyeron y ahorraron una cantidad de este estilo. Otro beneficio claramente es la continuidad del negocio, y esto lo vimos durante la pandemia. Bueno, Emilio Casal, que es director de sistemas de la Antania, que es una empresa de construcción multinacional, española, con sede en España, pero multinacional, pues nos decía que en lo más duro del confinamiento, cuando se vino a decir que no era accesible las sedes y que no debía ir nadie a trabajar durante un tiempo, bueno, pues ellos, gracias a tener ya digitalizado el proceso de recepción de factura, pudieron gestionarlo telemáticamente sin necesidad de ir a la sede a recoger las facturas como tenían antes en papel y tener personas allí que hicieran esta validación. Y gracias a eso pudieron mantener el negocio, porque pudieron pagar a proveedores, y los proveedores no se pagan, no siguen trabajando. Bueno, pues la continuidad del negocio, creo que nos ha demostrado la pandemia que es más necesaria que nunca tener soluciones ante las contingencias que puedan ocurrir. Y ya que estamos en este webinar, os quería poner la mejora de la huella ecológica. Evidentemente hay cálculos sobre por cada 1000 hojas, y esto solo hablamos de hojas, pero no hablamos, por ejemplo, del transporte y demás, pero por cada 1000 hojas ya hay unos números bastante significativos, desde agua, madera, CO2, y también, por ejemplo, con un cliente grande, pero un cliente en menos de un año, en 11 meses, con casi 300.000 documentos a firmar, es un número alto, evidentemente, pero un cliente de los cientos que tenemos, y con un cálculo muy conservador, porque lo que hicimos es calcular que cada documento tuviera una hoja, y además solo se enviase por correo ordinario, porque cuando es correo certificado, o sea, con un sobre en papel no necesitas un sobre más grande, que ya gastas más y demás. Pues bueno, veis cifras como que han evitado la tala, por ejemplo, de 48 árboles, solo en un año, que nos parece algo muy significativo. Aquí hemos intentado, no hemos puesto la famosa medición de campo de fútbol, que sabemos que es la extraoficial sobre superficie, pero sí, por ejemplo, en agua, 2,32 piscinas olímpicas se ha ahorrado en este proceso, y en CO2, pues 140.000 kilómetros de un coche de gasolina. Es decir, esto no es una cuestión menor. Y si esto lo sumamos por todas las empresas y por todos los años, pues estamos hablando de una cantidad muy significativa, tanto de CO2 como de madera, como de litros de agua. ¿Vale? Y la otra cuestión que yo os decía, que para mí está totalmente relacionada, que tiene que ver con la relación entre la empresa y sus trabajadores, y sobre el impacto que tiene y sobre su relación, también tiene que ver con la transparencia. Y bueno, este es un testimonio de Lorena Suárez, directora de lo que era antes, bueno, de lo que es ahora el grupo Kimac, que era antes Camaño, una empresa de construcción relacionada con el retail.
que venía a decir que sus trabajadores estaban mucho más contentos porque tenían accesible toda la documentación y que tenían la sensación de que ahora la empresa era más transparente con ellos. Y decía, yo antes no tenía ninguna intención de ocultarles información, pero claro, para venir a ver un contrato laboral tenían que pasar por la oficina y claro, tenía la sensación de que si me pregunto por el contrato, pues vas a pensar por qué te pregunto por el contrato y en cambio ahora todos, como lo tenían digital, tenían su documentación, sus nóminas y todos los documentos almacenados en una entidad digital a la que ellos tenían acceso y podían ver su documentación todo el tiempo. Bueno, pues esa relación más transparente entre empresa y trabajador mejora mucho cuando cuando toda la documentación está digitalmente y bien almacenada, por supuesto. Y ya para terminar, yo también quería lanzar un mensaje. Creo que no solo por cuestiones de eficiencia, sino también por esta responsabilidad medioambiental y de impacto que estamos hablando, creo que todas las empresas deben pensar en digitalizar los procesos administrativos y evitar todos estos problemas que, bueno, que son perfectamente solucionables, como escribo ahí. Primero, la tecnología no es un problema, y cuando digo que no es un problema es que tampoco es excesivamente innovadora. Es decir, la tecnología que se utiliza para digitalización de procesos administrativos es una tecnología muy testada, que muchas empresas llevan trabajando muchos años y que, digamos, nadie se está arriesgando a probarla. Precisamente esto no es así. Son cosas testadas y básicamente bien, que se están comportando perfectamente, que no hace falta, no estás arriesgando. Es que creo que muchas veces hay la sensación esta de el exceso de innovación puede quitar, puede echar fuera a gente que tenga miedo a cometer errores y me parece muy razonable. En este caso no es así. Además, la legislación, como brevemente os explicaba, está totalmente madura. Tanto la legislación de firma como la de factura. Estáis totalmente cubiertos si queréis firmar digitalmente vuestros documentos, si queréis utilizar la factura electrónica, no hay ningún problema. Y además, con sistemas como, por ejemplo, los de Docutem, pero hay otros proveedores, nosotros somos un SaaS, un Software as a Service, en el que básicamente no tienes que tener una inversión ni en hardware ni en licencias de software. Nosotros básicamente cobramos en función del uso que hacen las empresas de la herramienta. Y las inversiones iniciales son bastante asequibles, con esos retornos de inversión que hemos hablado antes. Por tanto, también tendréis que ver qué proveedor es el adecuado para vuestro tamaño, para vuestra situación, para vuestro sector, pero creo que es prácticamente obligatorio que en el próximo lustro todas las empresas pasen a digitalizar este tipo de procesos. Y nada más, yo, bueno, también evidentemente tenéis mi contacto, tenéis el de Miguel. Bueno, creo que Miguel y yo somos fáciles de encontrar también en las redes sociales, en LinkedIn o cualquier cosa, pero si tenéis cualquier necesidad y hablo de consultas, no evidentemente, si queréis evidentemente una oferta comercial, pues perfecto, pero cualquier necesidad, cualquier consulta, cualquier duda con respecto a esto, o queréis que os mandemos la presentación, alguno de los dos, pues podéis contactar conmigo, con Miguel y os daremos cumplida respuesta. Y nada más, muchas gracias. Yo quería, Dani, un minuto antes del turno de preguntas, pues contar también la experiencia de Teimas con la Perfecto. firma electrónica de Docutem. Claro, claro, Bueno, claro. pues aquí hay una historia, yo creo que es bastante interesante, vamos a ver. Y engancha con el concepto que decía Dani de aumentar la confianza y por otro lado también con qué tipo de documentos se pueden firmar, ¿no? En el tema de la gestión de residuos hay un documento vital, que es el documento que se llama el contrato de tratamiento. Si tú, por ejemplo, abres un taller mecánico, vas a producir una serie de residuos peligrosos, no peligrosos, variados, etcétera, y tienes que contratar a un gestor de residuos autorizado para que te los gestione. Pero antes de mover cualquier residuo, tú tienes que tener un contrato de tratamiento. Ese contrato de tratamiento es un documento relativamente complejo, con una normativa ambiental, etcétera, ¿no? Antes el procedimiento normal era que el gestor de residuos cogía, bueno, pues este taller va a producir estos 10 residuos, hago estos 10 contratos de tratamiento, los imprimo, los meto en un sobre certificado mejor para asegurarme de que ha llegado, se los envío al señor del taller, los abre, los revisa, me llama, ¿qué es esto? No sé qué, tal, no sé cuánto, lo firma, lo mete en un sobre, lo vuelve a enviar, hay una firma que no está bien, hay otro que falta, no sé qué, un lío, ¿no? Entonces nosotros decidimos junto con Docutem hacer un pequeño proyecto que fue tremendamente ágil e implantar en nuestra solución la firma electrónica para esos contratos de tratamiento. Y lo cierto es que eso está aportando una ventaja competitiva enorme a los gestores de residuos que trabajan con nosotros. Pero es que como vimos que funcionaba tan bien,
decidimos incorporarlo nosotros también a las propuestas que nosotros enviamos. Y ahí sí que yo puedo hablar directamente de los ahorros. Y lo cierto es que nosotros una propuesta comercial se nos está firmando en la mitad de tiempo, es decir, estamos recibiendo el OK en la mitad de tiempo que una propuesta que enviábamos antes por correo electrónico. Entonces, bueno, quería contar esos dos Bueno, casos, uno Miguel, indirecto y otro directo. te vamos a contratar de comercial en Docotem porque no se puede explicar mejor. Al final, bueno, nosotros nos integramos con muchas herramientas, muchas veces por petición del cliente, pero otras veces ya trabajamos con los propios productores, como es el caso de Teimas. Tenemos una API y porque creemos que en el fondo somos una funcionalidad que complementa las herramientas donde suele estar la documentación de los clientes. En este caso, pues la herramienta que tiene Teimas para sus clientes y por otra parte, pues por ejemplo, con un CRM o con un RP para que las propuestas se firmen y ya vengan y ya la podemos almacenar. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. Tenéis aquí el chat para que nos preguntéis lo que queráis. Si no, bueno, yo tenía, Miguel, me vas a permitir hacerte una pregunta que ya anticipaba yo al principio. A mí me interesa mucho la percepción que tú, que alguien con tanta experiencia en este sector tiene sobre qué importancia le dan las empresas actualmente a la sostenibilidad y si de verdad empiezan a ser conscientes del impacto y de que deben gestionar ese impacto adecuadamente o simplemente es una cuestión legal y de obligación legal. Vale, pues yo voy a ver el vaso medio lleno, pero también voy a revelar una problemática que hay que muchos de vosotros conoceréis. Bueno, yo soy ingeniero informático y entro en el mundo de los residuos de forma casual, como entras en muchas cosas en la vida, ¿no? Y yo entré en el año 2004 a trabajar en el mundo de los residuos. En el año 2004 hay una problemática muy compleja dentro del mundo de los residuos, que es el tema de la trazabilidad. Es decir, el residuo sale de un punto A, llega a un punto B, todo eso hay que justificarlo, etcétera. Bueno, en el 2004 eso se hacía por medio de unas hojas de papel calcante. Había una hoja amarilla, una hoja rosa, una hoja azul, una hoja verde. Eran 7 hojas que estaban pegadas. Esto es verídico, ¿eh? La gente las cubría a mano. Los más avezados tecnológicamente utilizaban una impresora matricial, porque percute, ¿no? Es lo más parecido a una máquina de escribir, Claro. para Así cubrir puede esas pasar hojas. a todas las hojas, si no, no. Y se puede pasar todas las hojas. Entonces se podía hacer de esa manera. Y la mayor parte de ellos se hacían a mano, ¿no? Con el paso del tiempo, pues eso cada vez se ha ido tecnificando cada vez más, la tecnología ha ido entrando y ya todo el mundo asume que incluso hay movimientos electrónicos, la mayor parte de la documentación se gestiona de forma electrónica, se sigue imprimiendo mucho, pero sí que es cierto que ya hay herramientas para generarlas. Y si eso ha ido evolucionando, quizás la crisis del 2008 pues no afectó también a este sector. Todo lo que se refiere a producción de residuos con cualquier crisis, en el caso, por ejemplo, esto fue una crisis también de componente industrial, en el caso de España fue una crisis que afectó al sector de la construcción, que es uno de los mayores productores de residuos, ¿no? Claro, claro. Pues eso acabó afectando y eso paralizó muchísimas inversiones al respecto. Sí que vemos que ahora hay un crecimiento. Eso por parte de las empresas que gestionan los residuos, que los reciclan, que los almacenan, que los clasifican, etcétera. Lo que sí vemos de un tiempo a esta parte es que sí que la gran empresa, sobre todo, cada vez se empieza a preocupar más también por lo que es la propia gestión de los residuos, sobre todo por la popularización del tema de economía circular y ahora el concepto de descarbonización. Sí que vemos caminos. Ahora también voy a lanzar una crítica. Dentro del medio ambiente el residuo siempre ha sido el olvidado. Bueno, pues la basura ahí, la gente, bueno, pues ahí una vez que sale fuera de mi casa, pues ya me preocupa un poco menos lo que pasa. Cada vez se está desarrollando una conciencia colectiva más fuerte en ese sentido, porque además muchas de las grandes empresas al final lo que tienen son consumidores finales. Y esos consumidores finales, pues por ejemplo, como salía hoy, que se ha filtrado un informe de Nestlé donde afirman que el 60% de sus productos no son del todo saludables, pues eso va a afectar a las ventas. Pues también la gestión de residuos en ese sentido afecta al consumidor final. Y el gran rival que hay en este tema es un concepto que es el concepto del greenwashing o el lavado verde. Muchas veces parece que es más sencillo o gratificante parecer que lo haces todo muy verde a realmente tener una política verdaderamente comprometida. Yo creo que los pasos se están dando, yo creo que la década es la adecuada,
Yo creo que las herramientas están ahí. Yo creo que en el caso de los residuos todavía faltan muchísimos inventos y muchísimas disrupciones. Y bueno, la verdad es que quiero pensar que estamos en un momento tremendamente favorable. Bueno, me alegra tu optimismo, Miguel, de verdad, porque si hay alguien que puede hablar con conocimiento eres tú. Yo desde el punto de vista de Dokuten sí que tengo la sensación de que primero que la digitalización sí que ha acelerado y, bueno, en los últimos 2, 3 años ha acelerado muchísimo, pero en el último año, durante la pandemia, ha acelerado como un lustro como mínimo. Es decir, que las empresas han sido muy conscientes de que deben digitalizarse por, bueno, como contaba antes, por una cuestión a veces de continuidad del propio servicio. Y porque también, digamos que todos nos hemos culturizado digitalmente más durante esta pandemia. Es decir, yo he conocido a mucha gente que se vanagloriaba de ser analógica y que de repente ha acabado dando clases de pilates en Zoom. Es decir, claro, y ha dicho, "Joder, pues esto tiene mucho sentido", y la verdad es que es muy interesante y muy práctico. Y por otra parte, desde el punto de vista del medio ambiente, vemos que también las empresas con las que trabajamos, nosotros trabajamos también con empresas de tamaño medio grande, cada vez le prestan más atención cuando hacemos informes a la parte de sostenibilidad. Al principio era más una cuestión de ahorro de costes y de eficiencia, y ahora estos informes de sostenibilidad, por ejemplo, el cálculo que os he enseñado sobre una gran compañía, nos pidieron ellos mismos que le hiciéramos un informe, porque bueno, se lo propusimos, pero fueron ellos mismos los que nos dijeron que sí y que lo iban a meter en la memoria de la empresa y que lo iban a presentar, y que para ellos era una de las razones por las que tenían escogido una herramienta como la nuestra. Por tanto, también tengo la sensación, y bueno, a veces a mí me da igual casi cuál sea la motivación, ¿no? Si es una motivación de obligación legal, si es una motivación de imagen pública, el hecho es que se haga. El hecho es que las compañías tomen las medidas necesarias para hacer medidas que de verdad sean efectivas. Bueno, creo que tenemos una pregunta, Miguel. Ajá. Sí, Margarita De- Sanz desde Desde Londres. Londres. Bueno, pues un saludo para Londres. Esto también es lo que tiene la digitalización, que podemos estar cada uno en partes diferentes del mundo y comunicarnos. Tengo una reflexión sobre la que me encantaría que me dierais vuestra opinión. ¿Qué le diréis a la gente que la digitalización cree que puede tener un coste social? Es decir, que solo sirven para que las máquinas hagan el trabajo de las personas. Gracias. Miguel, ¿quieres empezar tú? Bueno, a ver, yo creo que la digitalización, bueno, primero la reflexión de la digitalización, pues evidentemente es no, la primera revolución industrial fue la máquina de vapor, la segunda la cadena de montaje y la tercera las tecnologías de la información. Sí, ya Siempre estaban los luditas en contra de las máquinas de tejer, con lo cual esto no es nada nuevo. Efectivamente, y es que además tenemos que pensar lo siguiente, que es que yo siempre pongo la misma anécdota. Yo entré en el 95 en la Facultad de Informática y no existía Internet, aquello no existía. Esto yo creo que es la verdadera, o sea, se come a las otras revoluciones por las patas, claramente, ¿no? Eh, y evidentemente que ha provocado muchísimos cambios. Evidentemente todos llevamos un computador en el bolsillo, etcétera. Pero fijaros que yo también pienso que está siendo una revolución bastante amable, porque en tan poco tiempo, es que no llevamos ni 25 años con esta, ¿cuántos puestos de trabajo se han generado gracias a bueno, seguimos llamando las nuevas tecnologías, Si pero estamos tú y yo aquí, estamos aquí, sí, sí, directamente. Y sociales, el TikTokers, el Twitch, el no sé qué, el tal, generación de contenido. Con lo cual, bueno, pues yo creo que pues es posible que algunos puestos de trabajo puedan tener sentidos, pero por cada uno que va a perder sentido se van a crear 100. Con lo cual, yo creo sí, que no es para nada un problema. en esto eres optimista, ¿no, Miguel? Yo también esto soy en general optimista. A mí me parece que la digitalización ha democratizado un poco también el acceso a los medios de producción. Es decir, el hecho de, y yo creo que somos dos empresas que somos ejemplos. Quizás en otra época los que montasteis Teimas y los que montaron Dokuten no serían capaces de montar una empresa porque no tendrían acceso a los medios necesarios para montar una empresa tradicional. Y Ujú. ahora una empresa digital, que no quiere decir que sea fácil ni que no requiera recursos, pero evidentemente requiere menos recursos para arrancar que lo que considerábamos antes una empresa. Y por tanto, en ese sentido, ha digitalizado y la escala social, también eso ha hecho que el ascensor social haya modificado. Yo creo que hay que ver cosas positivas. Evidentemente, ¿tiene un coste social? Sí, todas las revoluciones tienen un coste social. ¿Hay trabajadores que se van a quedar por el camino? Sí, hay generaciones que además les ha tocado muy mal esto y yo lo veo, gente
de una cierta edad, que está cerca de la jubilación, pero no está en la jubilación, que toda su vida profesional ha ejecutado, digamos, tareas de manera analítica, o sea, de manera analógica, y de repente esto le coge en el medio y es un problema grande, ¿no? No se puede negar ello, pero como Miguel decía, esto ha pasado históricamente. Cada vez que aparece cualquier tipo de tecnología disruptiva, pues hace que ciertos trabajos no tengan sentido y otros pasen a tener sentido. Entonces yo creo que lo que sí que ha cambiado y como reflexión general casi como sobre el mercado del trabajo, es que es necesario que el trabajador, cualquier trabajador, y me incluyo a mí, sea consciente de que va a tener que reciclarse de manera continua toda su vida, va a tener que aprender, y que es muy difícil que las 4 claves que antes podías mantener una vida profesional teniendo esas 4 claves y manteniendo esos 5 actividades que siempre hacías, te permitan ahora hacer esto. Vale. Aquí nuestro amigo Nilo hace una pregunta ahí a meter el dedo en la llaga. ¿Qué opináis de los fondos europeos? ¿Ayudarán a digitalizar las startups y cambiar el paradigma económico-social actual o solo será para unos privilegiados? Y después hace otra pregunta también sobre Green Jobs. ¿Qué opinas de los fondos europeos? Bueno, y Margarita apostilla lo que hemos dicho, que ella también piensa esto, y nos alegramos compartir tu opinión, Margarita, aunque evidentemente entiendo que la gente afectada, esto también lo decimos nosotros que somos tecnólogos y vivimos de las nuevas tecnologías, entonces es una visión optimista porque en el fondo nuestra carrera profesional ha vivido de esto. Pero bueno, sobre lo que pregunta Nilo. ¿Qué opinas, Miguel? Que hemos hablado muchas veces sobre esto, sobre los Los fondos fondos europeos. europeos. El otro día me dieron una perspectiva de los fondos europeos. Estos 2 días estuvimos en CONAMA, en Madrid, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y dieron una perspectiva de los fondos europeos que yo no la había pensado. Los fondos europeos se llaman Next Generation. Perdón un momento. Ay, que se me ha salido esto, perdón. Porque hay que tener cuidado porque los pueden pagar la próxima generación. Porque si esos famosos 140.000 millones de euros que la Unión Europea va a destinar a España, de los cuales 70.000 son a fondo perdido, esos 70.000 se tienen que utilizar para multiplicar por 2 o por 3. Es decir, se tiene que provocar un cambio de paradigma en muchísimas cosas, porque si no, esa deuda de los otros 70.000 los va a acabar pagando alguien dentro de 10 años. Está habiendo mucho ruido, y bueno, no sé si... Y me parece que está habiendo también mucha confusión. Yo creo que también porque ni el gobierno central, en el caso de España, ni las comunidades autónomas tienen del todo claro cómo se va a repartir ese dinero, en qué va a consistir, etcétera. ¿Y Lo cómo único se que va a tenemos gestionar? y cómo se va a Repartir y gestionar. gestionar, que no es una cuestión menor. Efectivamente, aquí es un tema crucial, es decir, si este dinero se utiliza se canaliza de forma que sirva realmente para arriesgarse a una transformación del modelo económico, en este caso de España, bienvenidos sean. Si al final lo que nos dedicamos es pues a invertir en las cosas de siempre o en andar teimando en cosas que ya sabemos que no funcionan, o invertimos gran parte de esos en hormigón y cemento, pues a lo mejor resulta que nos encontramos dentro de 10 años con un problema para la Next Generation. Sí, mi opinión es que, o sea, no tengo claro para si van a ser bien utilizados o no. Creo que también en el momento actual son necesarios. Es decir, que me parece bien que haya una apuesta gubernamental europea por decir, bueno, un momento, si el Estado tiene que invertir en algún momento es en el que la economía europea necesita un tirón para salir de la pandemia y también para reposicionarse como líder mundial en ciertas cosas que quizás hemos perdido el liderazgo. Y creo que tiene sentido. Creo que los ejes sobre los que se plantea son correctos, digitalización y sostenibilidad como ejes me parecen que están bien pensados, pero sabemos todos que el demonio está en los detalles y los detalles aquí es cómo se van a gestionar, cómo se van a dar y cómo se van a gestionar. Y yo, incluso desde el punto de vista operativo, que a veces no se piensa en eso, es decir, ahora mismo los organismos públicos no tendrían la capacidad por sí mismos de gestionar esa cantidad de pasta. Yo eso lo tengo clarísimo. Y por tanto, ¿cómo se van a relacionar con las grandes compañías que parece que en gran parte van a ser las que ayuden, y cuidado con la palabra, al Estado a gestionar esos fondos, a repartir esos fondos? Creo que va a estar
la clave de todo esto. Y que no se busque un café para todos. O sea, esto también me parece fundamental. O sea, si lo que buscamos al final es una lluvia fina que llegue a exactamente todo el mundo, más o menos de la misma manera, para que para tener más o menos contento, como si esto fuera una especie de subsidio general, creo que eso sería muy ineficiente. Y por tanto, no quiere decir eso que no debe llegar a las pymes, incluso creo que las pymes deben ser las más privilegiadas y las más afectadas por esto, pero que también tiene que haber una serie de proyectos transversales, proyectos de país, proyectos transformadores en los que se apueste y que se apuesten unos y en otros no. Y cuando digo en otros, sobre todo digo pues, muchas veces empresas zombies o sectores zombies que llevamos manteniendo, y esto en Galicia lo sabemos de primera mano, llevamos manteniendo con este tipo de respiración asistida mucho tiempo, y que esperemos que no sirvan estos fondos para mantenerlos otro tiempo con respiración asistida, porque al final pues eso no va a crear la riqueza. Tenemos otra pregunta. Bueno, los Green Jobs nos preguntaba también Nilo sobre la formación. En esto, Miguel, sí que tu opinión me parece mucho más relevante que la mía. Bueno, yo creo que ahí Nilo es muy interesante si le puedes echar un vistazo al Green Deal. Está articulado en varios paquetes y sí que hay una carga formativa. Además, dentro de todos los paquetes o grupos o ejes de trabajo del Pacto Verde Europeo, hay uno que le llaman transición justa y que nadie quede atrás. ¿Vale? Y nadie quede atrás a nivel por situación geográfica, porque a lo mejor hay unos señores que trabajan en la cuenca minera polaca y a lo mejor pues, tienen que cerrar esas minas de carbón o lo que sea, y esa gente no puede quedar atrás, o a nivel o no quedar atrás también a nivel formativo, porque a lo mejor pues, hay personas que no tienen un nivel de formación suficiente y tienen que beneficiarse de esta transición ecológica y justa. En el caso de los green jobs, pues yo vuelvo a dar otro mensaje optimista. Es que hay tanto por hacer en todo el tema de sostenibilidad. Es que hay muchísimo por hacer. Yo cuando vi los puestos de composteiros, por ejemplo, de gente que se dedica al compostaje y tal, en los barrios y demás, ya me pareció un ejemplo Sí, extraordinario de un puesto de trabajo que antes no existía. efectivamente. Hay mogollón de estudios de la Fundación de Economía Circular del MacArthur, de la Unión Europea, de consultoras donde se habla de generación de millones de puestos de trabajo verdes, sobre todo en el sector de la gestión de residuos, por ejemplo. A nivel de reciclaje, todavía las tasas de reciclado pues en países como España son bastante lamentables según qué tipos de residuos. Bueno, yo creo que sí, que va a haber una erupción de los trabajos verdes, sí, desde Y luego. Nilo, yo creo que hay una oportunidad en formación en ese campo. Seguro que Miguel también lo ve así. O sea, mi sensación es que, como tienes tú, que hace falta un esfuerzo educativo también para llegar a ese tipo de, como pasa en la digitalización, por otra parte. Es decir, todos hemos sido conscientes de que todos hemos tenido que hacer un esfuerzo. A mí me pasa lo mismo que Miguel. Cuando empecé a estudiar, cuando empecé la universidad, todavía no había internet. De hecho, yo empecé la tesis y recuerdo pedir un artículo por correo. Ya había internet, pero en general para un artículo por correo que me llegó un mes después y después no me interesaba nada. Es ahí cuando veías la ineficiencia del papel. Pero bueno, que todos hemos tenido que aprender y creo que sobre esto también va a haber. Y creo que va a haber oportunidades también formativas como ahora en digital. Todos sabemos que hay un boom de la formación digital sobre programación y sobre herramientas, pues quizás es el momento, Nilo, de emprender en algo así, en formación, en algo que se llame Green Education o algo parecido. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, si no ya estamos fuera del tiempo que teníamos previsto. Yo encantado de seguir. Podremos estar hablando de esto mucho, porque aquí tienen implicaciones personales y profesionales y al final es hablar del futuro de la humanidad con todas las letras y eso es apasionante. Pero si no tenéis ninguna pregunta más, pues damos por concluido este webinar y ya os digo, quedamos a vuestra disposición si necesitáis cualquier información, si queréis incluso las presentaciones. Incluso Miguel, creo que podemos poner la grabación también. Sí, sí, sí. Sí, seguramente haremos pública la grabación y si alguien quiere que le mandemos el enlace, por favor que nos la pida. ¿Vale? Bueno, pues nada más, pues eso. Muchas gracias, Miguel, por tu participación y muchas gracias a todos los asistentes por su participación también.
Un placer, Dani, y Saludo. gracias a todos. Chao, chao.